la más cordial bienvenida a este culto dominical. Estamos muy contentos porque hoy es el primer día de la semana y es el primer domingo del mes de junio. Estamos a 2 de junio y pues gracias a Dios porque estamos iniciando esta semana, estamos iniciando este mes alabando a nuestro Señor. Ahorita acabamos de hacer algunos cánticos que por cierto estuvieron muy bonitos, muy hermosos. Les felicito grandemente al grupo de alabanza. Pues como ya saben, hemos estado viendo algunos temas de gran importancia para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque son cimientos de la fe. Recordemos que la serie que estamos llevando a cabo se llama Cimientos de la Fe. Como lo hemos platicado, pues es muy importante que cada uno de los materiales que se utilizan en un cimiento sean materiales de calidad, sean materiales que verdaderamente van a soportar la edificación más grande que pueda existir. Entonces, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es esa roca, como ya todos lo hemos llegado a leer en alguna ocasión. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús es la roca de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué sucede? Que pues estos temas que estamos llevando a cabo tienen precisamente esa intención. El Espíritu Santo puso en mi corazón cuando empezamos a llevar a cabo estos temas, precisamente que no dejáramos las cosas, no dejáramos cabos sueltos para que en esta congregación, para que todas las personas que se están edificando con estos mensajes verdaderamente tengan esos cimientos que no van a permitir que el día de mañana puedan llegar a tambalear la doctrina que estamos llevando a cabo, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es la doctrina que nuestro Señor Jesucristo le dejó a sus discípulos. Precisamente luego platicando con algunas personas o dialogando incluso ahí por medio del internet, he llegado a hablarles de esta situación, de que luego por no tener buenos cimientos nos empezamos a mover con cualquier viento de doctrina, ¿no? como lo dice la palabra. Entonces, pues bueno, también quiero darle la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo por el internet, a todos los que nos están viendo en video. Que Dios nos los bendiga mucho. Gracias a todos los que han estado escribiéndonos a las páginas, que nos han estado escribiendo por medio del Face. Muchísimas gracias. Le doy muchísimas gracias a nuestro Señor porque Él ha puesto el querer como el hacer en muchas personas para que nos estén siguiendo por medio del internet, han estado inscribiéndose incluso a las páginas de YouTube, a las páginas de la web. Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida también a todos ustedes. Sé que incluso algunos hermanos me han comentado que desafortunadamente no se están congregando por algunas situaciones, pero por medio de estas predicaciones ellos se están alimentando. Entonces le doy muchísimas gracias a Dios porque Él está teniendo a bien utilizar este ministerio para alimentar a muchas otras personas, no solamente a los que estamos aquí presentes. Pues el tema de hoy se llama quebrantamiento. La palabra quebrantamiento es una palabra que a lo mejor llegamos a utilizar mucho todos los cristianos, pero realmente a lo mejor nunca hemos llegado a analizar a profundidad lo que es esa palabra. No hemos llegado a analizar realmente lo que el Señor hace en nuestras vidas cuando viene un quebrantamiento. Entonces para ello pues vamos a estudiar el día de hoy esta palabra que a muchos les suena como terrorífica, pero en realidad vamos a aprender por medio de la palabra de nuestro Señor que no es una palabra terrorífica, sino todo lo contrario, es otra de las puertas que nos dan la oportunidad de entrar a ese camino de gracia. Entonces para ello vamos a la Biblia, vamos a Juan 12:23, por favor. Vamos a Juan 12:23, va a ser del 23 al 26. ¿Ya tienen la cita? Sí. Ok. Dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora
para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Bendito Dios. Nuevamente, Señor, estamos en este lugar en donde tú nos has puesto, Padre, para predicar de tu palabra. Señor, te doy muchísimas gracias por el honor que me das de poder incluso leer tu Biblia, Señor, sabiendo que hay personas que no tienen ese acceso, Padre mío. Pero en este momento, Señor, yo te quiero pedir de todo corazón que cada una de las palabras que estemos leyendo de la Biblia, sea tu Espíritu Santo el que nos dé la oportunidad de tener ese entendimiento, de que tu Espíritu Santo abra todos nuestros sentidos espirituales para que cada una de la palabra que vamos a escuchar el día de hoy haga rema en nuestras vidas y podamos practicar tu palabra, no solamente ser profesantes de ella, sino ser practicantes de tu palabra, Señor. Que se haga viva tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo nuestro sentir. Y no solamente los domingos cuando venimos al culto, sino todos los días de la semana, Señor, todos los días de nuestra vida, que tú seas en nosotros y nosotros en ti, Señor Jesús. Te pido de todo corazón, Padre mío, que tú tomes el control total de este estudio, de este culto, Señor, que tú tomes el control total de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, Padre, y de mis palabras. Que no sea yo, sino que seas tú, Padre, el que instruya a tu pueblo el día de hoy, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. Claramente aquí nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, está hablando de que esa vida que nosotros tenemos en este mundo no es una vida eterna, y que todo aquel que se enamore mucho de esta vida que tenemos en este mundo, definitivamente no podemos servirle. Él claramente aquí nos está diciendo que el que ama su vida la perderá, pero el que ama la vida de nuestro Señor Jesucristo, el que ama la vida eterna, Él claramente dice que la guardará, Él guardará esa vida eterna. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones nos damos cuenta que la carne siempre nos va a llevar a tener una situación en la cual queremos proteger siempre todas las cosas de este mundo, sin darnos cuenta que cuando estamos tratando de proteger las cosas de este mundo, estamos descuidando las celestiales, estamos cuidando los tesoros celestiales. Entonces, aquí el tema que estamos viendo el día de hoy, que se llama quebrantamiento, vamos a ver que definitivamente el quebrantamiento no es una situación en la cual el enemigo nos quiere poner el pie, o una situación en la cual nosotros tenemos que tratar de estarnos haciendo a un lado del quebrantamiento, porque definitivamente no está en nuestras manos el quebrantamiento cuando verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a un hijo de Dios todo lo que le sucede es porque Dios así lo quiere. Aún cuando el enemigo llega a pasarse de listos con nosotros, a final de cuentas es porque Dios le permitió. Entonces hay veces que no hemos entendido esta situación. Jesús en este pasaje también nos enseña que hay que caer a tierra. Esto es un significado, un simbolismo a que tengamos que venir a la humildad. Nosotros somos llamados a ser humildes. Cuando dice nuestro Señor Jesús que hay que caer en tierra y hay que morir
para que verdaderamente podamos dar fruto. Él está poniendo el ejemplo del trigo. Está poniendo el ejemplo del trigo. ¿Qué sucede? Que cuando el trigo, mientras esté vivo, pues no va a poder dar fruto. Pero cuando cae a tierra y muere, es cuando va a poder dar fruto. Entonces eso es lo mismo que sucede en nuestras vidas, como ya lo hemos platicado. Nosotros morimos en Cristo y resucitamos en Cristo. Entonces cuando nosotros morimos en Cristo y resucitamos en Cristo, ya nuestra naturaleza ya es cristocéntrica. Pero precisamente aquí en los hechos del quebrantamiento, precisamente nuestro Señor Jesús está hablando de esa cuestión que tenemos que tener bien en cuenta. Nuestro Señor Jesús nos está diciendo que seamos humildes. Nuestro Señor Jesús nos está diciendo que tenemos que aborrecer esta vida. O sea, a lo mejor para las personas que son muy sentimentales, esto les puede parecer, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que Dios no nos ama? Como hace 8 días hablé, desgraciadamente hemos entrado a unos ministerios muy románticos en donde ponen por delante los sentimientos y no se ponen a ver realmente cuáles son los propósitos de vida eterna, cuáles son los propósitos espirituales que Dios pone en cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede? Aquí nuestro Padre Celestial sabe perfectamente bien que si nosotros no aborrecemos la vida de este mundo, tarde que temprano nosotros mismos nos vamos a decepcionar. ¿Por qué? Porque tarde que temprano veremos que esta vida no vale nada, como la canción de José Alfredo Jiménez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro Señor Jesús, lo que Él quiere es que amemos no la vida de este mundo, sino que amemos la vida eterna, que es esa vida que Él nos ofrece. Como hace 8 días lo platicamos, Él nos da una llave para que nosotros podamos entrar a esa vida eterna. Pero ¿qué pasa? Es como si alguien de repente se va a un viaje a Acapulco, a alguna playa, no sé, llega a un hotel en donde a lo mejor va a estar, no sé, una semana ahí de viaje, y esa persona se empieza a enamorar más de esa habitación en donde va a estar viviendo durante esa semana que la casa en donde él vive toda su vida terrenal. Rick Warren en su libro de Una vida con propósito pone el ejemplo de que cómo se vería que alguien llegara a esa habitación, que de repente empezaras a poner un cuadro y de repente, ay, pues hay un frigobar, pero no me gusta el frigobar, necesito un refrigerador más grande, y meter un refrigerador más grande, y meter una cama king size, y esto, cualquiera que lo viera le diría, oye, estás loco, ¿cómo te pones a estar amueblando una habitación en la cual vas a estar solamente una semana? Mejor eso inviértelo en donde vas a estar mucho más años, que es allá en tu casa, en donde vives. Eso es lo que nuestro Señor Jesús aquí también nos está dando a entender. Nosotros no tenemos que enamorarnos de esas cosas que son efímeras, de esas cosas que son pasajeras. Nosotros tenemos que enamorarnos y tomar esa vida eterna que nuestro Señor Jesús nos dio. También quiero hacerles hincapié. Sabemos que a veces en los mensajes que nosotros llegamos a predicar, ponemos luego ejemplos de a lo mejor otros ministerios que están llevando a cabo ciertas prácticas, pero yo esto quiero decirles que no es con el afán de estar criticando o de estar queriéndonos mofar de algunos otros ministerios. Simplemente esto que se llega a manejar de esa manera es pues para que pongamos esos ejemplos y que no sigamos cayendo, o a lo mejor incluso algunos de esos ministerios que han estado llevando esas prácticas, y si a la luz de la palabra puede venir un toque del Espíritu Santo a sus corazones, puedan reflexionar y darse cuenta de que a lo mejor lo que hemos estado llegando a practicar no es lo correcto. O sea, no es con el afán de querer atacar a nuestros hermanos, no es con el afán de querer estar tratando de mofarnos de alguien, para nada. La misma palabra nos enseña que debemos de estar siempre alertas, que debemos de estar atentos a todas esas doctrinas en donde no se está practicando la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la intención de repente poner ejemplos de algunos ministerios en los cuales se está torciendo la doctrina, pero no es con ningún afán de atacar a nadie, porque incluso hay muchos ministerios que llegan a llevar
prácticas de ese tipo en las cuales nosotros también estuvimos involucrados. De hecho, yo en lo personal, por eso siempre, como lo digo, me cuento como el primero. Yo en lo personal, yo predicaba muchas de las cosas en las cuales definitivamente la palabra no respalda. Por eso es que yo quería hacer este hincapié para todos los que nos están escuchando también por la internet y para todos los que estamos aquí, que nunca, porque también, como lo he dicho, luego somos seres que somos desequilibrados y nos vamos a un extremo o a otro. Yo conozco hermanos que se van al extremo de querer atacar, de querer lesionar algunos otros ministerios, de mofarse de ellos, de alguna manera que hasta llegan a satanizar algunos otros ministerios. Pero en este caso no va por ahí la situación. En este caso simplemente nosotros queremos llevar a cabo lo que dice la misma doctrina de nuestro Señor Jesús. Si nos vamos al libro de Judas, ahí precisamente Judas exhorta a que todos aquellos que estamos caminando en la sana doctrina, tenemos que hablar con los hermanos que se están torciendo. Estoy parafraseando, claro, pero ahí dice que nosotros sí tenemos que contender con ellos, con sus argumentos que están manejando. Tenemos que tumbar esos argumentos para introducir la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y todo tiene que ser a la luz de la palabra. Entonces, por eso yo aclaro esto antes de seguir, porque a lo mejor ahorita vamos a ver algunos ejemplos también de ese tipo, y no quiero, por favor, que nadie de los que nos está escuchando puedan pensar que lo hacemos con un afán negativo. No lo hacemos con ese afán, sino todo lo contrario, para que nos edifiquemos unos a otros. ¿Amén? Amén. Ok, pues para ir constatando de qué manera es como los apóstoles llevaban a cabo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, vamos a Primera de Pedro 4:12, por favor. Primera de Pedro 4:12, y vamos a leer del 12 al 19. Incluso en esta versión de la Reina Valera, ya sabemos que siempre hay subtítulos, y en este subtítulo dice: padeciendo como cristianos. Aquí vamos a ver definitivamente que hemos estado muchos cristianos errados en pensar que los cristianos somos seres intocables, que los cristianos somos personas que no padecen ningún problema. Desgraciadamente en la actualidad se ha estado poniendo muy de moda ese tipo de doctrinas de la prosperidad, doctrinas en donde se decreta, donde se declara, donde tienes que estar haciendo tus declaraciones positivas para que todo te funcione bien, pero desafortunadamente todo eso ha sido metafísica que ha estado involucrándose en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a Primera de Pedro 4:12, y dice de esta manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén.
vemos claramente cómo aquí Pedro está hablándonos claramente de que es un honor que todos los que estamos siguiendo el caminar de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que está permitiendo que Jesucristo haga su vida en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, necesitamos gloriarnos. O sea, es un gozo tremendo el saber que nosotros podamos ser dignos de ese padecimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Desafortunadamente, como les he dicho, hemos confundido mucho las situaciones humanistas con las situaciones espirituales. Es muy diferente lo que la Biblia nos dice a lo que muchas denominaciones en la actualidad están llevando a cabo. A nuestro Señor Jesucristo le place que nosotros padezcamos. Hay personas que tienen la idea de que como nuestro Señor Jesucristo ya pagó, ya hizo ciertos padecimientos, entonces ahora los cristianos no vamos a tener ningún padecimiento, que nosotros en los cristianos ya no hay, ya ni siquiera es legal que vengan a nosotros los problemas. Pero con esto estamos viendo que el mismo Pedro está recomendándole a sus discípulos que se gocen de esos padecimientos. Y yo en este momento les digo a ustedes con mis palabras, no debemos de dejar, más bien no debemos desaprovechar los quebrantamientos cuando vienen a nuestras vidas, las aflicciones. Como en otras ocasiones les he dicho, un verdadero cristiano no debe de preguntar por qué a Dios cuando vienen problemas a nuestras vidas, sino más bien debemos de preguntarle, ¿para qué, Señor? Danos la revelación de esta situación que yo estoy viviendo. Sé que de aquí viene algo bueno, sé que de esta crisis va a venir algo bueno. Señor, dime para qué, para que yo pueda, conforme a tu voluntad, poder aprovechar este quebrantamiento, poder aprovechar este conflicto que en este momento está pasando en mi vida, o como muchos le llaman, este desierto. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí precisamente Pedro, eso es lo que le está diciendo a sus discípulos, que nos tenemos que glorificar, que tenemos que ver que cuando estamos llegando a tener esos padecimientos muy similares a los que Jesucristo tuvo, no es porque andemos mal, como unas doctrinas lo llegan a decir, sino al contrario. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este momento viviendo la vida de Jesucristo en la nuestra. Entonces, si Él tuvo padecimientos, nosotros también los vamos a tener. No tenemos por qué decepcionarnos de que estén pasando cosas, tribulaciones en nuestra vida. Precisamente cuando las personas te están dando una doctrina diferente a esta, por eso vienen tantos desalientos en los ministerios. Por eso hay tantas personas que así como llegan en las iglesias, de la misma manera salen. ¿Por qué? Porque llegan a un ministerio y la gente les está prometiendo maravillas, les está prometiendo una serie de situaciones en las cuales las personas empiezan a perder los pies de la tierra. Y como yo muchas veces también lo he dicho, un verdadero cristiano debe de tener los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Entonces, no debemos de perder nunca los pies de la tierra. ¿Por qué? Porque si no, nosotros mismos el día de mañana nos vamos a estar decepcionando y vamos a estar cayendo en situaciones que Jesucristo nunca recomendó. Por eso es la importancia de que estemos leyendo continuamente la palabra del Señor. Aquí en el 13 dice, sino gozaos por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. En la revelación de su gloria. La verdad, yo antes cuando leía esto, pensaba que esa revelación de su gloria iba a ser ya hasta la segunda venida, ¿no? Hasta que estuviéramos ya en la presencia directa de nuestro Señor Jesucristo, y yo tenía esa idea. Pero veamos aquí en Colosenses 1:27, si quieren búsquenla, si no es rápido aquí. Pablo explica qué es la revelación de su gloria.
Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces estamos viendo que las riquezas de su gloria es cuando nosotros nos damos cuenta de esas riquezas de Cristo en nosotros. Cuando cada uno de nosotros nos damos cuenta de esas riquezas, cuando vienen esas revelaciones a nuestra vida y nos damos cuenta de esas riquezas de la gloria de Jesucristo en nosotros, en ese momento es cuando se está revelando esta riqueza. Precisamente por eso, cuando Dios nos trae esas revelaciones, es cuando verdaderamente, en vez de que nos achicopalemos y nos sintamos tristes cuando tenemos esas aflicciones, no, al contrario, nos viene un gozo en nuestro corazón. Yo en lo personal se los digo, yo he sido muy vituperado y ahora, desde que estoy al frente del ministerio, he sido más vituperado, y así como hemos recibido muchas felicitaciones, muchas cosas hermosas en la internet, también he recibido vituperios. Entonces, pero sin embargo, cuando yo vengo a estos pasajes, cuando vengo a esta revelación que el Señor Jesús ha traído a mi vida, me viene un gozo tremendo de decir, Señor, de la misma manera que tú fuiste vituperado, de la misma manera que Pablo, que Pedro, que todos tus discípulos fueron vituperados, estoy siendo yo. Y en ese momento viene ese gozo, en ese momento viene esa revelación de las riquezas de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él está haciendo su vida en la mía. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es bien importante el que cuando nosotros preferimos vivir la vida de Cristo que la nuestra, es en esos momentos en cuanto puede venir esa verdadera revelación a nuestras vidas. Porque si nosotros estamos bien aferrados a querer vivir esa vida mundana que siempre hemos vivido, o a querer hacer todas las cosas por nuestros propios esfuerzos, de decir, es que si yo voy a presentarme en un lugar a predicar con mis esfuerzos, con mis preparaciones, con esto, con lo otro, aquello, con eso la voy a librar. ¿Y qué sucede? Que cuando estamos aferrados a esa situación es cuando más decepciones tenemos. ¿Por qué? Porque cuando de repente alguien rechaza el mensaje que tú estás dando de tu propia carne, lógicamente que te vas a sentir mal, porque dices, me están rechazando a mí. Pero a mí en lo personal se los digo, yo cuando veo que estoy evangelizando a alguien, cuando estoy hablándoles de la palabra de Dios, cuando les estoy hablando del mensaje de la gracia y soy rechazado, pues yo simplemente digo, a mí no me están rechazando, están rechazando a mi Señor Jesús. Y la palabra misma lo dice, que cuando nosotros estamos evangelizando y alguien nos rechaza, no es a nosotros a quien nos están rechazando, sino a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento yo descanso en Cristo Jesús. Entonces, todo eso que yo de momento me entristece, porque claro, sí viene cierta tristeza a nuestro corazón, pero cuando viene esta revelación, desecho toda la tristeza, y en vez de esa tristeza viene gozo a mi alma, viene gozo a toda mi vida, y digo, gracias Señor, porque quiere decir que la palabra que estoy llevando es una palabra que está viva, es una palabra que verdaderamente está haciendo mella en las personas a las que se les está dirigiendo esa palabra. Entonces, eso es lo importante. La herramienta que Dios utiliza para traernos al lugar donde nos damos cuenta de esa dependencia que nosotros tenemos en Cristo es el sufrimiento. Esa es una herramienta. O sea, las personas muchos no han querido entender esta verdad. Muchos han querido darle la vuelta al sufrimiento y muchas veces incluso quieren reprender el sufrimiento que el mismo Dios les está dando. O sea, por eso es como les digo, no es que queramos criticar otras doctrinas, pero yo mismo, yo en lo personal, yo practicaba eso. Yo me ponía a reprender los quebrantamientos que venían a mi vida. Yo me ponía, como muchas religiones que acostumbran también, el empezar a liberarse de las maldiciones generacionales, cuando que las maldiciones generacionales no existen en alguien que es nacido de nuevo. Cuando eres nacido de nuevo ya no existe.
Y en las personas que sí pudiera existir esa maldición generacional, porque así lo dice en Éxodo 20, si pudiera llegar a existir, ahí dice la palabra de Dios, que la persona que te está trayendo ese conflicto a tu vida es Dios. Entonces, ¿cómo yo me voy a atrever a reprender algo que el mismo Dios está poniendo en las personas? Entonces, ¿qué sucede? Si se dan cuenta, hemos orado mal, hemos practicado el Evangelio de una manera incorrecta, a como la palabra de Dios lo dice. Entonces, por eso es que nos hemos confundido y hemos pensado que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, cuando nosotros ya no estamos congregando en una iglesia cristiana en donde se habla de que tenemos que reprender, que tenemos que decretar, que desechemos esto y que tenemos que siempre declarar palabras positivas y todas esas situaciones, sí suena bien bonito, la verdad, en lo sentimental suena bien bonito, por eso es que yo me involucré mucho en esas cosas. Pero cuando menos me empiezo a dar cuenta, pues es pura metafísica que se está metiendo dentro de la iglesia. Y cuando vamos a estos pasajes, cuando vamos a la luz de la palabra de Dios, nos empezamos a dar cuenta de que hemos estado orando mal, de que hemos estado practicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de una manera errónea. Entonces, esa es una herramienta, no es un problema, no es una maldición el que vengan a nosotros las aflicciones. Nosotros esas aflicciones, como les dije, las tenemos que aprovechar. Nuestro Señor, ¿por qué las pone en cada uno de nosotros? Porque Él quiere que nos acerquemos, porque Él quiere que vengamos al quebrantamiento. Porque les voy a explicar algo, hay personas que confunden el que alguien pase por un desierto, el que alguien tenga pruebas, el que alguien tenga sufrimientos, aflicciones, a quebrantamiento. Es diferente. Todo eso, las pruebas, las aflicciones, el desierto, las tribulaciones, todo eso viene en nuestras vidas para que nosotros, si verdaderamente estamos en Cristo y venimos al arrepentimiento del que estábamos hablando hace 8 días, venga un quebrantamiento en nuestras vidas. En ese quebrantamiento, toda nuestra estructura que traíamos religiosa, soberbia, de la manera que ustedes le quieran llamar, toda esa estructura se quiebra, se desmorona completamente. Viene un quebrantamiento y es en el momento en que decimos: Señor, yo no sirvo para esto, para el otro, para aquello. No sirvo, Señor, pero en ti todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué sucede? El quebrantamiento nos lleva a una dependencia total de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por eso no es malo. Hay gente que esto le suena como que ay, son masoquistas. No, o sea, mis hijos, mientras más chiquitos, más van a depender de mí. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras más dependan de mí, más les voy a dar lo que más les conviene, porque un verdadero padre nunca le va a dar a un hijo algo que no le conviene. Entonces, contimás en este caso, nuestro Padre Celestial, cuando nosotros venimos a depender completamente de Él, es cuando verdaderamente nos apropiamos de todas esas promesas tan hermosas que la Biblia tiene para con nosotros, pero no al revés, no nosotros manipulando las bendiciones del Señor. Las bendiciones vienen cuando nosotros dependemos completamente de Jesucristo, y para ello estamos viendo que eso es hasta que venimos a un quebrantamiento. Vamos a Juan 16:31, por favor. Juan 16:31 dice así, va a ser del 31 al 33, por favor. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? O sea, ¿ahora crees? He aquí, la hora viene, y ya ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán, ¿qué dice? Aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. La aflicción es una naturaleza del ser humano. O sea, por más que queramos cambiar
palabras de la Biblia, no vamos a poder dejar de ver que la aflicción es una naturaleza del ser humano. Han habido veces que cuando yo he predicado de este tema, me he puesto a preguntarle a personas que me lo han cuestionado, porque es un tema muy cuestionable, precisamente por todos aquellos que cuando vinieron a los pies de Cristo lo hicieron porque traían ese interés de decir, yo ya estando en Cristo, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo todo lo voy a poder, y porque existen oraciones en donde dice que todo lo que pida en el nombre de Cristo, todo se me dará, y porque yo ya vi que hay muchos que decretan y que declaran y que hacen sus afirmaciones positivas y que esto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso trata de hacer a un lado la aflicción del ser humano, pero vemos cómo en la palabra de Dios nos dice claramente que va a haber aflicción. Aquí es nuestro Señor Jesucristo el que dice claramente en el 33, en el mundo tendrán aflicción. O sea, no, aquí no está diciendo, en el mundo de repente van a tener buenas, de repente malas, en el mundo van a poder ustedes vencer al mundo. No, o sea, aquí dice, pero confiar, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús venció al mundo, no nosotros. Por eso nosotros estando en Cristo, como estábamos viendo hace un ratito, estando nosotros en Cristo, nosotros vamos a poder decir las mismas palabras. Aquí Jesús está diciendo, porque me van a dejar solo. O sea, él sabía que sus apóstoles, que sus discípulos lo iban a dejar solo, y efectivamente lo dejaron solo. Pero sin embargo dice, pero mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo verdaderamente le permitimos que haga su vida en nosotros, ¿qué va a suceder? Que nosotros no vamos a tener problemas por el sufrimiento, por la aflicción. La vamos a tener la aflicción, pero como nuestro corazón no está en las cosas de este mundo, esa aflicción nosotros la vamos a depositar en las manos de Jesús. Nosotros las vamos a descansar en Él. Aquí dice claramente, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Precisamente Jesús por eso nos está advirtiendo estas cosas, para que en Él tengamos paz. No dice que en el mundo tengamos paz, no dice que en nuestras oraciones tengamos paz, no dice que en nuestros decretos, no dice que en que nosotros reprendamos, no, Él dice que en Él, en Cristo Jesús, es en quien podemos tener paz. ¿Amén? Sí, amén. Ok, en Job 5, 6, 7 y 8 dice de esta manera, para que veamos cómo la naturaleza del ser humano es por ende la aflicción. Job 5:6 dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Amén. Sabemos que Job era un hombre que no tenía pecado, y sin embargo vino la aflicción más tremenda, bueno, una de las aflicciones más tremendas que en la Biblia podemos encontrar. Digo una de las aflicciones porque la de Jesús no es comparada con nadie, ¿no? Pero en él vino una de las aflicciones más tremendas que existen en la palabra de Dios, y sobre todo que se asemejan más a muchos de los seres humanos, porque ya estamos hablando de que hasta con su familia, con sus bienes, con todo eso se metió el enemigo, pero porque Dios se lo permitió. Hay personas precisamente de esas doctrinas que se ponen a decir, no, es que Job le pasó lo que le pasó porque él mismo lo declaró, que él temía que algún día le pasaran estas cosas. Y como él declaró eso, por haber hablado esas palabras, por eso es que le vino lo que le vino. Entonces, ese es el grave problema, de que hemos entendido muy mal todas estas citas.
No fue así, definitivamente era una herramienta que Dios quiso poner en él. ¿Para qué? Para que vinieran esas pruebas y que de esas pruebas pudiera venir un verdadero carácter en la vida de Job. Como dice un hermano estadounidense también, que dice que a Dios no le interesa nuestra comodidad. A Dios lo que le interesa es formar un carácter en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí nunca vamos a ver en el libro de Job, nunca vamos a ver que de repente agarra y que Dios le dijera a Satanás: oye, Satanás, quiero que vayas y pongas a prueba a Job, porque una vez dudó, porque una vez no declaró positivamente, y como declaró temor, por eso quiero que vayas y que le demuestres que no debe de hacer eso. No, jamás dice eso la Biblia. Simplemente Él quiso meter a prueba a Job, de la misma manera que lo quiere hacer con todos nosotros, los que somos verdaderamente sus hijos. Cuando somos verdaderamente sus hijos, ¿qué va a suceder? El Señor va a empezarnos a poner pruebas, y a lo mejor a veces más pesadas que otras, porque también hay muchas otras situaciones que la gente no ha entendido en estos versículos de la Biblia. Es mejor cuando entendemos estas verdades que dejarnos llevar por las falsas ideas que luego nos llevan a esas decepciones tan tremendas que muchas veces llegamos a tener. ¿Por qué? Porque se nos han dicho mal, totalmente mal las cosas. Hay personas que incluso llegan y oran y dicen: es que no es legal la enfermedad en tu vida, no es legal la promesa, la pobreza en tu vida. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios dicen esto, dicen aquello, dicen lo otro. Porque Dios en la cruz ya nos quitó todas las enfermedades, o sea, malentienden mucho estas situaciones. Como en otra ocasión que yo le llegué a platicar, sí hay muchísimas promesas que nuestro Señor Jesucristo nos trajo a cada uno de nosotros, pero el 99.9% de todas las promesas es en lo espiritual. Efectivamente hay muchas enfermedades que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, esas enfermedades desaparecen de nuestras vidas. Pero esas enfermedades son todas esas enfermedades espirituales, enfermedades almáticas que muchas veces traemos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús nos hace criaturas nuevas, pero tenemos que entender que la carne sigue viviendo en este mundo y que la carne va a seguir teniendo esas aflicciones en este mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que sí, efectivamente nuestro Señor Jesús nos sana. Y es más, muchos de los que están aquí han visto que yo en lo personal, el Señor me ha utilizado para sanar, y para sanar enfermedades, ¿cómo se dice? Que son incurables, como la diabetes, como ¿cómo se llama esta? El lupus, la púrpura. No, es otra cosa, el lupus. La púrpura, que una vez tuve yo la oportunidad de orar por teléfono y el Señor me utilizó para sanar a esa persona. Claro, le damos la gloria y la honra a Dios. ¿Por qué? Porque nos utiliza para sanar. La palabra de Dios habla claramente de que impongamos manos y sanarán las personas, pero no está hablando de que sanarán de su dedito, de su pierna. Él, al hablar de sanidad, de hecho esa palabra sozo, de cuando Él en la cruz da la vida por toda la humanidad, en ese momento la palabra sozo se refiere a que nos da salvación, a que nos da sanidad. Pero como les estoy diciendo, no por eso es que ya todos los cristianos vamos a dejar de enfermarnos. O sea, los cristianos sí se vale que nos enfermemos, más o menos que otros, pero sí se vale que nos enfermemos. Y para corroborar estas cosas que yo les estoy diciendo a la luz de la palabra, porque no es una doctrina que yo me esté sacando de las manos, es una doctrina que nuestros amigos, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo dejaron claro en sus epístolas. Vamos a 2 de Corintios 1:3, por favor. De hecho, esto se subtitula Aflicciones de Pablo. 2 de Corintios 1:3 al 11. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda la consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Está hablando Pablo, acuérdense, ya está en la gracia, ya Jesucristo murió en la cruz, ya en este momento estamos viendo que todas esas doctrinas están cambiando la manera de pensar que tenían los apóstoles. Entonces dice, el 8 vamos, ¿verdad? Dice, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿De nuestras qué? Fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. No, hombre, aquí estos cuantos les hubieran dicho, oye, no, Pablo, no declares esas cosas, las cancelo en el nombre de Jesús, te reprendo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Es Dios el que resucita a los muertos, no nosotros. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Hay también otro de los errores en los cuales yo caía frecuentemente. Yo tenía la falsa idea de que sí, a lo mejor podían venir pruebas a nuestras vidas, pero que esas pruebas no iban a sobrepasar mis fuerzas. Que esas pruebas yo iba a tener la salida, que no hay ningún problema, y de hecho muchos así lo predican, y yo lo llegaba a predicar, o incluso orando les decía, el Señor no te va a dar más pruebas de las que tú puedas soportar. Y les voy a decir por qué. Porque en 1 Corintios 10:13 habla Pablo, pero no está hablando de las pruebas. Aquí es otro error. No está hablando de las pruebas, está hablando de las tentaciones. Dice de esta manera, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, cuando llegamos a leer esto en nuestro propio entendimiento, aquí confundimos la palabra tentación con prueba. No es lo mismo tentación con prueba. O sea, aquí estamos viendo claramente cómo Pablo dice que ellos estaban soportando algo que ya se había salido de sus fuerzas. O sea, más bien no soportando, porque más bien ya no lo estaban soportando. Estaban pasando por una tribulación que estaba fuera de sus fuerzas. Dice, porque fuimos abrumados, dice en el 18, en el 8, 1:8, en la parte B, dice, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas.
¿Ya vieron? O sea, como si dice más allá de nuestras fuerzas. Porque esa es otra situación. La gente hasta se pone a reclamarle a Dios cuando llegan a pasarles ciertas situaciones en su vida, porque les estuvieron metiendo otras ideas. Les estuvieron metiendo ideas que en la Biblia no las dice, que Jesús no las dice. Pero el problema, el grave problema es que esas personas, cuando empiezan a caer en tribulaciones de este tipo, que dicen, no, es que a mí me decían que yo iba a soportarlo todo, y sin embargo esto no, miren, se me está saliendo de mis manos, no lo puedo soportar. No, hombre, esto sí es del diablo. Esto es del diablo. ¿Por qué? Porque el lugar en donde yo me estoy congregando me dicen que si yo estoy cayendo en tribulaciones, es porque no estoy bien con Dios, es porque ando en pecados, o es porque me falta fe. Como me falta fe, por eso es que me está yendo como me va. Necesito más fe, Señor, necesito más fuerzas, necesito fe, necesito esto. Entonces estamos viendo que aquí la Biblia dice todo lo contrario a esas doctrinas, a esas ideas que yo mismo predicaba. Esas ideas en las cuales Dios no nos está diciendo que nosotros le echemos más ganas para que podamos salir adelante, que nosotros hagamos esto, hagamos lo otro, que reprendamos. No, aquí nos está diciendo que en Él es en donde vamos a encontrar la paz. Pero sin embargo esas doctrinas empiezan a confundir a los hermanitos de tal forma que se alejan, pero no nada más de esa iglesia, se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un grave problema, que ellos también llegan y empiezan a ver a sus líderes como si ellos fueran Dios. Y cuando sus líderes fallaron en esa doctrina, ellos piensan que Dios fue el que les falló. Pero estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo todas las cosas que nos pasan cotidianamente en nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo empezaba a leer estas cosas, yo en lo personal, fíjense que en vez de venirme algún enojo, de decir, ay, es que realmente yo esto no lo tomo porque tendría yo que ser muy masoquista para saber que Dios me dice estas cosas. No, al contrario, a mi vida vino una paz, vino una frescura, cuando yo dije, ay Señor, gracias a que me estás dando la revelación, porque eso sí, necesita ser revelado. Esto miren, no es por echarme flores ni por presumir. La Biblia completa, así desde Génesis a Apocalipsis, yo la he leído a lo mejor unas 5 o 6 veces, completa. El Nuevo Testamento lo he leído como 30 veces, así de seguidito, de corridito. Y ya si nos vamos a cada uno de los libros, el que más he leído, me gusta, y sobre todo también por los temas que muchas veces he preparado, es Romanos. Romanos lo he leído como 100 veces. He leído bastante, bueno, comparado a algunos, no hay mucha gente que lee mucho más. Pero esto yo ya lo había leído varias veces. O sea, si les estoy diciendo que el Nuevo Testamento lo he leído varias veces, esto lo había leído, y lo había leído, pero no me había sido revelado. Ese es el problema, que muchas veces, aunque leas la Biblia, pero si estás manipulado por doctrinas, porque tú empiezas, como buenos seres humanos que somos influenciables, nos dejamos estar influenciando más por otras personas que por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que ser revelada por el Espíritu Santo, porque si queremos la revelación de parte de un hombre, ¿qué va a suceder? Que pues vamos a empezarnos a influenciar, pero por sus maneras de pensar, que muchas veces son para su conveniencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pero cuando yo empecé a tener la revelación de esto, dije, Señor, gracias, porque no me estoy decepcionando de ti, porque tú nunca me prometiste esas falsedades. Tú nunca me dijiste que yo tenía que ser sano de esto, que yo tenía que salir de la pobreza por estar caminando en tus caminos. Señor, gracias, porque ahora sí entiendo que cuando yo veo ese sentir que pones en mi vida de que yo te sirva, habían personas que me cortaban las alas. ¿Por qué? Porque me decían, no, es que un pastor necesita ser un hombre exitoso en las empresas donde estás, porque Dios siempre llamó a todos siendo exitosos. Siempre era gente próspera, y las personas prósperas son las únicas que pueden predicar del Evangelio. Esto no es cierto, es mentira, estamos viendo aquí. Entonces, yo la verdad, cuando me cortaban esas alas, pues sí, por ser influenciado por otras doctrinas, pues ahí me quedaba yo, no, pues sí, ya mejor sigo buscando dónde está el error, sigo pidiéndole más
fe a Dios o sigo esforzándome en mi fe? Porque ese es otro grave problema. Todavía el pedirle fe a Dios es bíblico, pero el quererme yo esforzar a buscar de la fe, a buscar esto, es totalmente antibíblico. Entonces, o me ponía a decirle, oiga, pastor, ore por mí para que me revele dónde está ese pecado oculto que tengo, que no me deja que sea yo feliz, que yo pueda tener dinero, que yo pueda tener todo en orden en mi vida, ¿no? Entonces, vemos que a la luz de la palabra, estos hombres de Dios tenían aflicciones. O no creo que Pablo, siendo uno de los hombres más usados por Dios, bíblicamente hablando, pudiera faltarle la fe, o que trajera sus pecaditos por ahí, pecaditos por allá. Él tenía problemas, pero no porque se anduviera portando mal, no porque le faltara fe, porque estamos viendo que la aflicción es una naturaleza del ser humano, estando en este mundo, pero nosotros nos podemos glorificar y dejar todas estas tribulaciones en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 2 de Corintios 12:5 para ver si a Pablo no le pasaban estas cosas, ¿no? 2 de Corintios 12:5 al 10 dice de esta manera: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, o sea, una enfermedad, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Fíjense, ha rogado al Señor, o sea, pero a lo mejor le faltó fe, ¿verdad? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo tanto, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, para que vean, no era millonario como muchos quieren creer, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es algo que nos está recalcando el Señor en este mensaje, que cuando nosotros somos débiles, en ese momento vamos a ser fuertes en Cristo Jesús. Amén. Hay muchas veces que nuestras oraciones son totalmente contrarias a la palabra del Señor. Muchas veces, es más, hoy en la mañana, no voy a decir quién, pero escuché orar a alguien: dame fuerzas, Señor, dame fuerzas para esto, dame fuerzas para lo otro, dame fuerzas para aquello. No necesitamos fuerzas nosotros, porque el que está en nosotros es inmensamente fuerte. Nosotros lo que necesitamos es menguar nosotros debilitar completamente, para que sea Jesús el que venga a nosotros a darnos su voluntad, a hacer en nosotros su voluntad, a fluir en nosotros. Esa es la verdadera fuerza, la de Cristo Jesús. Ese es el verdadero poder. Dice: para que pose sobre mí el poder de Cristo. Cuando yo vengo a esa debilidad, el poder de Cristo viene a mi vida y empieza a posar en mí ese poder, el de Cristo Jesús, no el mío.
La otra vez estaba escuchando una cosa aberrante ahí en una prédica de un pastor de Miami que empezó a hablarle a unos hermanos, personas que han publicado que esa doctrina está totalmente errada, que es una falsa doctrina, y empezó a decirles: en mí hay un poder. En mí hay un poder de maldecir a todas esas personas que se han estado metiendo conmigo, que han estado diciendo cosas por el internet, por el YouTube, pero en mí hay ese poder. Con ese poder yo puedo hacer que esa gente muera, que esto, lo otro y aquello. Empezó a decir una de cosas. Yo decía: Señor, pero bueno, escrito está. Si no estuviera escrito también sería otro problema. Hay gente que dice: no, es que yo no me acerco a Dios, porque no, hombre, son puras cosas bien feas. Porque hay gente ahí que se insultan entre ellos mismos, y se gritonean, y se maldicen, y esto, ¿no? Si yo no hubiera leído en la Biblia, que la Biblia habla de que todo esto iba a estar escrito, yo me decepcionaría también. Diría: Señor, pues si tú dijiste que todo iba a ser amor y paz, que todo lo que yo declarara con mi boca, todo se iba a hacer. Y yo he declarado con mi boca que no existan falsos apóstoles. Yo he declarado con mi boca que aquí en esta ciudad deje de haber delincuencia. O sea, ¿se dan cuenta cómo muchas veces nuestras oraciones son totalmente contrarias a lo que ya está decretado? ¿Cómo me voy a atrever yo a estar decretando cosas que van en contra de los verdaderos decretos divinos de Dios? Hay gente que llega y declara: y vine a esta ciudad a abrir los cielos, a desbloquear todas esas riquezas. ¿A desbloquear qué? Si la palabra de Dios dice en Efesios 1:3 que toda bendición espiritual ya ha sido dada a nosotros. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, pero la gente llega a decir que ellos son los que están trayendo la bendición a las ciudades, y empiezan a hablar de bendiciones materiales, de bendiciones, cosas que en la Biblia está escrito totalmente que la maldad va a ir creciendo cada día más. Y ellos vienen a decir y a cancelar que la maldad ya no va a crecer en esa ciudad. En esta ciudad ya queda decretado que jamás habrá delincuencia. Pues están yendo completamente en contra de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando que ya lo decretado ya está decretado. Lo escrito ya está escrito, la doctrina ya está aquí. Nada de que, ay, es que Dios ya me trajo unas revelaciones nuevas. Cuando la gente dice: ya me trajo otras revelaciones nuevas, es como decir: es que se le olvidó a Jesús poner por ahí estas cosas. Es que se le olvidó esto, se le olvidó lo otro, se le olvidó aquello. No, entonces estamos viendo que la palabra de nuestro Señor Jesucristo habla claramente de que las aflicciones no son para tener problemas en nuestras vidas, sino para que de ahí esa debilidad que venga a nuestras vidas nos acerque más a los caminos del Señor, nos haga totalmente dependientes de Cristo. Entonces, cuando nosotros dependemos totalmente de Cristo, viene un poder especial, que es el poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Ok. Vemos cómo, ahorita que estábamos hablando esto de las enfermedades, les quiero poner otro ejemplo. Había un discípulo de Pablo, que era uno de los discípulos más eminentes de Pablo, que incluso también era pastor, que se llamaba Timoteo. En 1 de Timoteo 5:23 le dice de esta manera, para que se den cuenta. Dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, imagínense, era de los discípulos estrellitas de Pablo. ¿Creen que le faltaba fe a Timoteo? No. ¿Creen que andaba en pecado, que andaba de canijo aquí y allá? Claro, como lo hemos sabido, todos tenemos pecados, pero él no practicaba el pecado, así como todos los que somos santos, hijos de Dios, no practicamos el pecado. Entonces, este hermano Timoteo tenía frecuentes enfermedades, era un hombre enfermizo, y sin embargo era uno de los pastores de Pablo. Entonces, vemos cómo esas doctrinas que han estado hablando de que las enfermedades no son legales en los cristianos están erradas. Y yo sé que no lo hacen por querer perjudicar a las personas, por querer, pero lo que sucede es que también a ellos les predicaron eso.
Pero cuando nos metemos a la palabra del Señor y empezamos a hacer viva la palabra del Señor en nosotros, empezamos a tener revelaciones que a lo mejor antes no las tuvimos. Debemos menguar totalmente para que Cristo crezca en nosotros y podamos verdaderamente dejar fluir su vida a través de la nuestra. Ya para terminar, vamos a 1 Corintios 1:25, por favor. Va a ser 1 Corintios 1:25 hasta el 31. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El Señor aquí en este momento nos está diciendo cómo todas esas personas que ante los ojos del mundo o ante los lentes del legalismo, que eran totalmente menospreciados, que eran totalmente necios, que eran totalmente nefastos, para decirlo todo en una sola palabra, esas personas son las que nuestro Padre escogió para darles ese poder. ¿Por qué? Porque en esas personas es en donde encontró esa debilidad, esa fertilidad para poder traer su poder en esas personas. Por eso, como lo hemos dicho en varias ocasiones, la primer bienaventuranza dice: bienaventurados todos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todas esas personas que en este momento nos están escuchando en la internet, que me están escuchando aquí, todas esas personas que verdaderamente saben que tenemos debilidades y que necesitamos estar aprendiendo cada día, todas esas personas son las que van a venir a los pies de Cristo, y al venir a los pies de Cristo, el Señor traerá el poder en ellos. No al revés. No todos aquellos que decreten, no a todos aquellos que se sientan poderosos, que quieran manipular las bendiciones de Dios. No, nosotros tenemos que ser débiles completamente. Nosotros tenemos que menguar. Necesitamos entender esa dependencia de Cristo, ese error que hemos tenido en orar que nos dé fortaleza. No, más bien pedirle al Señor que toda esa debilidad que nosotros tenemos sea suplida por la fortaleza de Cristo en nosotros. No que a nosotros nos haga fuertes, no, nosotros necesitamos ser débiles para que la fuerza de nuestro Señor Jesucristo se pueda manifestar en nuestras vidas. Si queremos conocer la plenitud de la identidad de Cristo en nosotros, es necesario pasar por la puerta del quebrantamiento. Eso es indispensable en todo cristiano. Es mentira que para el cristiano no hay quebrantamientos. Es mentira que no va a haber aflicciones, que no va a haber problemas. Sí va a haber problemas, pero necesitamos ir al quebrantamiento. O sea, podemos estar llenos de problemas, pero la puerta para que realmente esos problemas se conviertan en bendiciones se llama quebrantamiento. Que nosotros verdaderamente vengamos a los pies de Cristo, llorar, clamarle, verdaderamente arrepentirnos de todas esas malas obras, de todas esas malas acciones que en nuestras vidas hemos tenido, y ese quebrantamiento es el que verdaderamente nos va a dar la oportunidad de obtener las bendiciones de nuestro Padre Celestial. El quebrantamiento.
Todos pueden tener aflicciones, pero no todos llegan al quebrantamiento. Porque muchos de esas aflicciones, en vez de regocijarse en ellas, se deprimen, se amargan, le echan la culpa a todo el mundo, reclaman a Dios, se ponen a reclamarle. Qué cosa tan espantosa. He visto personas así que en sus oraciones se ponen a reclamarle al Señor, como si ellos fueran los que están arriba y Dios el que está abajo. Entonces, todo eso tenemos que entenderlo. Todos tenemos aflicción, pero no todos permitimos ese quebrantamiento en nuestras vidas. Dejemos que Dios nos quebrante. Dejemos que Dios se ocupe completamente de nuestras debilidades, no nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos realmente esa divinidad para poder salir de ellos. Amén. Ok, bueno, pues presencia.